Sean todos bienvenidos en esta noche a la meditación de la palabra. En esta ocasión, el tema que nos va a ocupar es ¿qué es la soberbia de la vida y por qué me aleja de Dios? Repito nuevamente el tema: ¿qué es la soberbia de la vida y por qué me aleja de Dios? ¿Sí? Ese es el título. Y vamos a empezar por ver de dónde se desprende el título de este tema. Les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. La palabra griega que se encuentra aquí, en donde nuestra versión dice soberbia, es la palabra alazoneia, que quiere decir jactancia, ostentación, arrogancia y también soberbia. Por lo tanto, pues encontramos que esta palabra que se encuentra en este pasaje, pues significa todo esto, ¿verdad? Jactancia, ostentación, arrogancia. Curiosamente, la palabra soberbia en nuestro idioma, en español, tiene una raíz, la raíz latina. En latín la palabra soberbia es superbus. A su vez, esta palabra se descompone en dos: la palabra super, que quiere decir por encima, y la palabra bus, que quiere decir ser o estar. Entonces, soberbia quiere decir el que está por encima. Eso es lo que quiere decir la palabra soberbia. Soberbia es un estado de altivez en el que la persona cree que no necesita de nadie y que es autosuficiente. Es una presunción que nos hace confiar en la estabilidad de las cosas terrenales. Y en este estado se menosprecia a los demás o se desprecia a los demás. La palabra soberbia, pues, es lo contrario a la humildad. Entonces dice aquí, en este pasaje, que la soberbia de la vida, dice, no es del Padre, mas es del mundo. En la Escritura, pues encontramos varios pasajes que nos hablan de la soberbia, pero es muy importante, hermanos, que sepamos distinguir entre un texto y otro, ya que la soberbia pues tiene muchos matices en la escritura. El día de hoy vamos a hablar de la soberbia de la vida, qué significa, a qué se refiere esto y cómo es que nos aleja de Dios.
Entonces, ya habiendo dado las definiciones, pues vamos a citar Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mas él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje nos hace ver que la soberbia es lo contrario a la humildad. Y dice aquí que Dios resiste a los soberbios, está en contra de ellos. Y vamos a ver cuál es el fin de alguien que actúa de esta manera y los consejos que da la Biblia para que nosotros no caigamos en esta condición. Dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 9. Proverbios 30, versículo 9. Vamos a leer desde el 8 para que tengamos un poquito más de contexto en en este texto. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí menciona que si alguien tiene en exceso, pues dice, puede hartarse y llegar hasta negar a Dios y decir quién es Jehová, es decir, desconocer. Quiere decir que cuando una persona empieza a tener los recursos económicos, las fuerzas, el conocimiento que le permite, pues, tener cierta independencia de los demás, se malentiende y esta persona o nosotros como hombres podemos caer en la soberbia y pensar que ya no necesitamos de los demás. En un joven, cuando se presenta en él, pues, este estado físico en donde hay fuerza, en donde hay capacidades físicas y también mentales, pues el joven puede llegar a pensar que ya no necesita de los padres, que él es autosuficiente. Y puede llegar a decir, ya no necesito de ellos, me quiero independizar, me voy de la casa. Y pues el joven lo primero que se va a encontrar es que aquellos beneficios que tiene estando dentro de un hogar, pues ya no los va a tener. Ya si, si él en la casa de sus padres dormía, tenía acceso a servicios, pues saliéndose de ahí ya no los tiene. Y tiene que ir a un lugar donde él tiene que ahora trabajar para rentar. Tiene que preparar comida. Antes la mamá pues lo hacía. De tal manera que el joven se da cuenta de que lo que pensaba, de que el poder independizarse y no necesitar ya más, pues empieza a dar cuenta que no es tan sencillo. Y esta experiencia le hace ver que sigue necesitando de otras personas. Es cierto, Dios nos da capacidades y hace que el hombre pueda irse desarrollando. Dependemos mucho cuando somos pequeños de los padres. Entre más va pasando el tiempo, pues si el padre nos agarraba para empezar a caminar, ya cuando sabemos caminar, ya no pedimos la mano de los padres. Igual el joven, cuando empieza
en él haber fuerzas, pues piensa que ya puede él hacer varias cosas y no necesita a los padres. De tal manera que el desarrollo que va teniendo el ser humano en la vida le va haciendo pensar que puede llegar a ser autosuficiente. Y esto es un error, porque el hombre nunca va a ser autosuficiente, siempre va a depender, y si no depende de otro humano, sí dependerá siempre de Dios. Entonces la soberbia, como dice aquí, pues hace que el hombre, es un estado en donde el hombre dice, ya no necesito de nadie, y llega a decir, ya no necesito tampoco de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, y cualquiera pudiera decir que es parte de la vida. Sí es parte de la vida el desarrollo, es parte de la vida el crecimiento de una persona, es parte de la vida que las capacidades de un ser humano vayan eh, desarrollándose, pero lo que no es parte de la vida conforme a Dios es que te olvides de Él. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, y será cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no henchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te hartares. O sea, Dios le dice al pueblo de Israel, mira, vas a entrar, vas a poseer una tierra, va a haber plantíos que tú no sembraste, va a haber casas que no construiste, vas a gozar de bienes que yo te voy a dar. Y dice el versículo 12, guárdate que no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. La soberbia es un estado en donde la persona olvida, deja de ser consciente y agradecido de aquellas cosas que se le han dado. El hijo olvida que los padres estuvieron al pendiente de él. El que es empresario, pues olvida a lo mejor los trabajos que realizó en conjunto, los éxitos, en conjunto con colaboradores, en conjunto con otras personas que estuvieron ahí al lado. Los esposos, si alguno de ellos cae en soberbia, puede olvidar, pues que la, la esposa, la compañera, pues estuvo al lado en la obtención de algún logro en la vida, ya sea la obtención de una casa, de un carro, de unos estudios. Entonces la soberbia hace que alguien se sobreestime y empiece a estimar a los demás menos, a tal grado de pensar que no los necesita. Y él llega a pensar también que no necesita de Dios, porque piensa que tiene todo. Deuteronomio capítulo 8 dice el versículo 10, y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mueras. Es decir, en la vida el hombre va a ir teniendo logros, va a poder en la actualidad pues hacerse de un carrito, de una casa, de algún bien, de algo que se considere un patrimonio. Pero dice el versículo 12, versículo 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten,
¿Qué pasa en esta vida material? Pues el estudiante, después de que ha sido formado, pues empieza a trabajar, empieza a percibir algún recurso y cuando empieza a tener dinero, empieza a creer que ya no necesita de los demás, que ya sus fuerzas, su recurso, le va a proveer de todo. Cuando en realidad todos somos el resultado de un esfuerzo de los abuelos, de los padres, de profesores, de personas que se han involucrado en nuestra formación, pero sobre todo de Dios. Y dice el versículo 13, y la plata y el oro se te multipliquen. Podríamos decir, pasándolo a los conceptos actuales, pues que tu cuenta en el banco empiece a crecer o tengas negocios y todo lo que tuvieres se te aumente. Versículo 14. Y se eleve luego tu corazón. Entonces la soberbia es un estado de altivez, de elevación. Dice, se eleve tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Quiere decir que al pueblo de Israel, Dios le ayudó en una condición desfavorable, pero después de que el pueblo pasa por esa condición y le pide a Dios ayuda, y Dios le ayuda, pues el pueblo se olvida de él. Hay veces que no nos damos cuenta que tenemos trabajo porque Dios nos los da. Tenemos padres porque Dios nos proveyó de ellos. Tenemos algún bien material porque Dios nos lo permite tener. Pero ya cuando lo tenemos, nos olvidamos de eso. Y hay veces que olvidarse de las personas que materialmente ayudaron o nos ayudaron a nosotros, fueron un medio que Dios puso, pues hay veces que es lo de menos. En la Biblia vamos a encontrar que algo que Dios no tolera es que te olvides de Él cuando Él ha estado al pendiente de ti. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligióte y probándote, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. El hombre es muy dado a decir, estos son mis logros. Por mi esfuerzo tengo un vehículo, por mi esfuerzo tengo dinero en el banco, por mi esfuerzo tengo ropa, por mi esfuerzo, cuando en realidad somos tan dependientes de, de Dios, tan dependientes de otros que nos rodean. Pero hay veces que la soberbia, ¿qué hace pensar? Que no necesitamos, ¿sí? Que yo puedo, que yo puedo solo. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, si piensas que lo que tienes es por tu fuerza, pues acuérdate quién te da la fuerza. Y vas a darte cuenta que dependes de alguien. De hecho, nuestra vida, pues depende de Dios. En el momento que Él decida, la puede retirar. Y sin vida, ¿quién puede decir y puede seguir ufanándose de sus logros si ya no tiene la vida? Entonces, aunque el hombre está rodeado de éxitos, de logros materiales, de acumulación de bienes, de riqueza, aun aquel que tenga
una vida complicada para llegarse, pues, algún bien material, todos, como que lo que se va obteniendo en esta vida, pues es, aunque sea poco a poquito, son logros. Eso puede hacer que alguien, pues, caiga en soberbia, que piense que no necesita de nadie y mucho menos de Dios. Dice Proverbios capítulo 16, si caemos en esta situación, en una situación de soberbia, en donde creamos que ya no necesitamos de los demás, dice Proverbios 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiere decir que si alguien cae en soberbia, pues el siguiente paso, el siguiente eh, momento que va a experimentar va a ser la caída. ¿Sí? Eso sucedió a Satanás. Satanás es un ser que, habiéndolo Dios formado como un querubín, un ser celestial, pues vino en él una soberbia. Así lo dice el libro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versículo, voy a leer desde el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Él no pensaba en ser menos, era un ser que pensaba en ser más. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres en el sepulcro a los lados de la huesa. ¿Por qué fue derribado Satanás? Porque hubo en él soberbia. Y la soberbia, pues es maldad. Dice el libro de Job, hablando en forma figurada de Satanás, dice Job capítulo 41, Job 41, versículo 34. Aquí está hablando de Leviatán. Leviatán es una figura de Satanás. Y dice el versículo 34, menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Entonces, Satanás, pues es un ser que cayó en soberbia y que esa soberbia, pues le ha hecho negar a Dios, ¿sí? Satanás no tiene como su Dios a Dios, al contrario, él se rebela contra Dios y dice aquí que es rey de los soberbios. Entonces, ¿qué hace un soberbio? Pues en primera desconoce la autoridad, ¿sí? No reconoce la autoridad y se revela a la autoridad. La soberbia nos hace creernos más de lo que somos. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas 26. Y se llega a pensar, a, a sobreestimar las características que alguien tenga. Segunda de Crónicas 26, versículo 16. Está hablando del rey Usías y dice, mas cuando fue fortificado su corazón, se enalteció hasta corromperse
porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Entonces, aquella persona que se enaltece puede corromper su corazón y llegarse a rebelar contra Dios. Y dice el versículo 16, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Sabemos que eso no le correspondía a un rey, le correspondía a un sacerdote. Pero como él estaba con un corazón enaltecido, ¿qué dijo? Pues yo lo puedo hacer. Y quería tomar un lugar que no le corresponde. Entonces, un soberbio generalmente trata de tener un lugar que no le corresponde. Y dice el versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes. Y pusiéronse contra el rey Usías y dijéronle, no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Dios Jehová. ¿Qué consecuencia tuvo un arrebato de soberbia? Ya vimos en Proverbios que dice que después de la soberbia sigue la caída. Vamos a ver qué pasó con Usías. Y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, versículo 19, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del perfume. Y miróle a Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. E hicieronle salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová, y Joatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué le pasó? Vino su caída. No fue nada. Dios hiere al soberbio. Y hay veces que nosotros pensamos pues, que somos intocables, que no nos va a pasar nada, que vamos a poder seguir llevando nuestra vida y ese estado de soberbia se va alimentando día con día. Y dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, que fue el primer pasaje que leímos, la soberbia de la vida, dice, no son del Padre, ¿verdad? Son del mundo. Entonces, el ambiente en el que vivimos, pues hace que le demos mucho valor a las cosas materiales. Aquel que tiene un carro, siente que con ese carro ya es superior a todos los demás. Si ve a alguien caminando, él es superior a ese que está caminando y empieza a mirar con desprecio. Pero si Dios quiere, tiene un accidente, pérdida total del vehículo, queda hasta endeudado si es que lo estaba pagando y y viene su caída. Te mofabas mucho de tu juventud. Llega una lesión, una enfermedad y está postrado ahí en la cama. Aquel que tiene un negocio y que tiene pues facilidades económicas, llega una visita de parte de Dios, alguna situación económica adversa, algún negocio que no se da y viene una pérdida, viene una falta de flujo de dinero, viene un robo de mercancía, cualquier cosa, y eso se derrumba. Entonces, ¿tu confianza en qué la estabas poniendo? En cosas terrenales. Fíjense que cuando vimos la definición, dice que se confía en la estabilidad de las cosas terrenales, cuando en realidad las cosas terrenales son las menos estables, ¿verdad? Se va, la salud se puede perder, el bienestar económico se puede perder, llega
un grupo de maleantes, asaltan, eh, la persona que tenía casas o riquezas se tiene que ir a otro lado y se acabó su bienestar. Entonces, este tipo de cosas, hermanos, en la Biblia se le llama soberbia de la vida. Es decir, todo aquello que va alimentando en tu día a día, que te vayas creyendo que más y más y más, y que ya no necesitas de los demás, ni mucho menos de Dios. Dice Lucas capítulo 12. Dice Lucas 12, versículo 19. Voy a leer desde el versículo 15. Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si esto el hombre lo tuviera en cuenta, estaría pues más llenas las iglesias y nos preocuparíamos más del conocimiento de Dios. Dice el versículo 16. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes, los edificaré mayores, y ahí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Es como aquel que empieza a comprar un carro, compra otro y de repente dice, ya no caben en mi casa, voy a comprar otra casa, pero voy a comprar más carros y luego ya no caben en esa casa, ahora compro otra casa y entonces los bienes dice que empezaban a abundar, abundar, abundar y dice el versículo 19, y diré a mi alma, esa persona dice esto, alma, muchos bienes tienes almacenados por muchos años, repósate, come, bebe y huélgate. ¿En qué confiaba esta persona? En sus bienes, en que ya tenía la vida resuelta. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Soy muchos que están pensando en la riqueza, la riqueza, la riqueza, como la riqueza, no solo para ellos, sino hasta para su descendencia, piensan ellos, y ahí ponen su confianza y dicen, pues yo qué necesito de Dios y tengo todo. Tengo dinero para comprar comida, tengo casas para resguardarme, tengo... Entonces el hombre en esa soberbia niega a Dios, se revela a Dios y no lo reconoce. Y dice, ¿quién es Dios? En el libro de Éxodo, vamos a ver un caso, el caso del faraón, dice Éxodo capítulo 5. Faraón era considerado un dios en Egipto, se le adoraba y Egipto, pues mucho tiempo fue uno de los grandes graneros del mundo, porque su producción de cereales, pues permitía tener abundancia de alimento. Y dice Éxodo 5, versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, estaba en un estado de soberbia que decía, pues, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios para que yo lo escuche? Yo no lo conozco. Entonces, en el estado de soberbia puedes llegar a olvidarte de tu Creador, a olvidarte de quién te da la vida y crees que la vida depende de ti o que es intrínseca a ti y eso es falso. Dice Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo 12. Porque el que se ensalzare será humillado,
y el que se humillare será ensalzado. Delante de Dios, Él nos recomienda que no caigamos en la soberbia, que aunque Dios nos permita tener algún bien, pues no sea para que te creas más, sino para que sirvas a los demás. ¿Cuántas personas se creen autosuficientes y dependen de un trabajo, de sus padres, de... No somos autosuficientes. Nadie. Todos dependemos de Dios. Aún aquel que cree que tiene un negocio, una empresa o riqueza, dice el libro de Eclesiastés. Capítulo 5, versículo 8. Si violencias de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto y uno más alto está sobre ellos. Entonces, aquel que se cree muy soberbio, que se cree muy superior, pues hay alguien que está arriba de él y que está viendo todas las cosas. Dice Deuteronomio 32, cuando a alguien le empieza a ir bien en la vida y empieza a tener algún recurso, dice Deuteronomio 32, 15, y engrosó Jesurún y tiró coces, engordástete, engrosástete, cubrístete. ¿Y qué pasó? Y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salud. Entonces alguien cuando le va muy bien, pues, no, ya, yo estoy muy bien, ya no necesito de nadie, ya no necesito de la familia, ya no necesito de papá, ya no necesito, y dice que se engorda, se, aquí la palabra que se utiliza es engrosástete, ¿sí? Te hiciste grueso, ¿sí? Ya estás en una situación de abundancia y ahora dices, pues ya no necesito de Dios. Pues antes doblaba mi rodilla para pedirle a Dios que me diera el alimento, pero pues ahora ya lo tengo. Ya no tengo necesidad de pedirle a. Entonces, es muy importante no poner la confianza en esas cosas. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 13, dice el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. ¿Cómo es que Abraham, siendo un hombre tan rico, no cayó en soberbia? Pues no puso su confianza Abraham en las cosas materiales. Su confianza siempre la puso en Dios y vio las cosas materiales como eso, como algo que es temporal. Nosotros debemos de poner nuestra vista en las cosas que, que no son materiales. Dice Segunda de Corintios capítulo 4. El pasaje está muy bonito. Segunda de Corintios 4. Dice el versículo 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, no pongas tu mirada en las cosas materiales, en este mundo material que ofrece pues solamente comodidades materiales. No te pierdas en eso. Si Dios te permite tenerlo, no confíes en esas cosas. Abraham era riquísimo y sin en cambio, él no se olvidó de Dios. Siempre agradeció a Dios que Dios le permitió tener todas esas cosas. Dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 2. Entonces, ese estado
de soberbia que la vida del mundo propicia en el hombre, hay que dejarlo, hay que escapar de él. Dice así Tito capítulo 2 versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente. ¿A qué nos lleva solamente pensar en la parte del bienestar material? Pues a siempre procurar deleites. Luego el hombre cae en excesos. Ya no solamente es tener para comprar una botella de agua, no, ya tengo para comprar una botella de vino. Y no solamente una, ya van a ser varias. Entonces empiezan a caer en excesos. Ya no nada más puedo mantener a una mujer, ya puedo tener varios hogares, varias mujeres. Y entonces el hombre, con los bienes materiales, empieza a caer en excesos, a negar a Dios, a alejarse de Él, dejar de ser agradecido y pensar que Él puede todo. Encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 16 que cuando alguien tiene facilidades, le empieza a ir bien, hasta una jovencito empiezan a cambiar físicamente y su apariencia pues cambia. Dice Ezequiel capítulo 16 en una comparación que hace Dios del pueblo de Israel con alguien que fue vestido y hermoseado. Dice Ezequiel 16 versículo 14. Y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Es decir, Dios puso hermosura en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel, en vez de que reconociera a Dios como el dador de esa hermosura, pues resulta que empezó a hincharse, a inflarse, y dice, mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Es decir, en vez de mantenerse fiel a Dios, se fue con los dioses de otros pueblos. ¿Por qué? Pues porque cayó en soberbia. Pero ¿qué va a pasar con alguien que cae en soberbia? ¿No le va a pasar nada? Es como decimos, pues no pasa nada. Si alguien es soberbio, pues no pasa nada. No, sí pasa. Dice Malaquías, capítulo 4 versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice, serán estopa. Entonces, ese es el futuro de un soberbio. Nosotros encontramos en la escritura que un soberbio es digno de muerte. Miren, Romanos, capítulo 1 versículo 30. Entonces, delante de Dios, lo que estamos acumulando es una ira de parte de Él, porque a Dios no le gusta que seamos soberbios, sino al contrario, humildes. La palabra humilde viene de la palabra humus, que quiere decir tierra. Es decir, humilde es hacerse como tierra, hacerse menos que los demás. Romanos 1:30 dice así, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y dice el versículo 32, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, dice, son dignos de muerte. Entonces la soberbia, pues, no nos va a llevar más que a una condición en la que seamos destruidos delante de Dios. Aparte de que al soberbio en esta vida, también Dios lo reprende y le hace caer. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2,
Dice el versículo 3: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Entonces, aquel que recibe un título, que pudo estudiar una carrera gracias al esfuerzo de los papás, y claro, también hay esfuerzo del estudiante, pero el recibir un título, tener algún conocimiento humano, es razón para que alguien empiece a caer en soberbia? Pues no, ¿verdad? Aunque para el hombre esto es un triunfo y alimenta su ego, pues no es para que alguien se crea más. El que conoce más tiene más responsabilidad de enseñar a otros. El que tiene más responsabilidad de compartir. El soberbio difícilmente quiere compartir. Es envidioso, ¿sí? Es codicioso, no comparte. Y toda su confianza está depositada en lo material. Dice Job 40, ya voy a ir concluyendo, libro de Job, Job 40, dice el versículo 12. Es, no, no no, no es este. Yo creo que tomé mal la referencia. Salmo 86, hermanos. Creo que les iba a leer el pasaje que dice: mira a todo soberbio y humíllalo, hablando de Dios. A ver si ahorita lo localizo, se los doy. Dice Salmo 86, versículo 14. Oh Dios, soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de fuerte, y conspiración de fuertes ha buscado mi alma, y no te pusieron delante de sí. Este pasaje nos está hablando no solamente del rey David, que está haciendo una oración, está hablando de lo que aconteció cuando Cristo Jesús vino. Cuando Cristo Jesús vino, aquellos que se creían más, los que eran importantes dentro del pueblo, pues hubo soberbia en ellos y no aceptaron a Cristo Jesús, al contrario, se opusieron a él. Entonces la soberbia hace que no aceptes a Cristo, hace que no aceptes a Dios y empiezas a menospreciar a los demás. Por último, vamos a leer libro de Salmo 27. ¿Habrá alguien que sea víctima de alguien que sea soberbio? Y desde este punto de vista, pues sufrirá los ataques de alguien que quiere hacer ver que no se necesita de esa persona. Pero ¿qué pasa cuando somos atacados por alguien que es soberbio o tenemos alguna situación complicada en nuestra vida? Así como Dios recomienda que no caigamos en la soberbia, pues si llegara en nuestra vida alguna situación muy difícil, dice el versículo 10, y con este voy a terminar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo, ¿qué dice? Me recogerá. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos de preocuparnos por alguna situación complicada que se presente en nuestra vida, porque Dios nos va a ayudar. Pero si Dios nos ayuda y nos da bienes, no nos olvidemos
no nos olvidemos de Él. Pues vamos a dejar hasta aquí la exposición, esperando que pues este tema sea pues un consejo para todos. Nadie estamos exentos de que la soberbia de la vida se presente en nosotros, de tal manera que este consejo es para todos los hombres y que en este mundo materialista en que vivimos, pues no perdamos nunca la confianza en Dios y las cosas materiales las veamos como algo temporal, como un medio por el cual estamos viviendo en esta vida, pero el que da todas las cosas es Dios y no caer en la soberbia y no ser parte de aquellos que siguen al rey de los soberbios. Pues vamos a dejar hasta aquí esta exposición. Que Dios sea con ustedes en esta semana y que estas palabras pues nos ayuden a poner los pies en la tierra y que estemos conscientes de lo que somos. Paz a vosotros.